Espérenme que... Continúo, hermanos, con la parte que corresponde al sermón de este día del Señor, 4 de septiembre del año 2022. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos en este estudio tan excelente como lo es el libro de Génesis. Hoy vamos a comenzar el capítulo 36. Y este capítulo 36 habla acerca de los descendientes de Esaú. Antes que empiece este nuevo tema, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos nuestros múltiples agradecimientos porque nos permites estudiar más de tu palabra en el libro de Génesis. Gracias por ello. Siempre te pido que me ayudes a discernir con sencillez a través del Espíritu Santo este mensaje que nos edifique. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les digo, vamos a ver capítulo 36 de Génesis sobre los descendientes de Esaú. Este capítulo pues habla claramente del título que les he dado de descendencia. Yo voy a tratar de a veces sintetizar porque lo que hace el capítulo es dar una serie de nombres, pero vamos a sacarle el mayor provecho que podamos a lo que aquí se nos presenta en todos estos versículos. El capítulo 36 se centra en los descendientes de Esaú, que eran conocidos como los edomitas. A pesar de que Esaú no fue elegido en la misma forma que fue elegido Jacob, Dios aún así lo bendijo dándole a la tierra de Seir, que es Edom, como posesión. Y fíjese que esto está registrado en Deuteronomio. Ahí en Deuteronomio hay 3 versículos que nos hablan de ese registro. Vamos a leer de Deuteronomio 2, versículos 5, 12 y 22. Dice el 2: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Verso 12: y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Verso 22: como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Luego en Josué 24:4: a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Además, por medio del linaje de Esaú, Dios estableció una nación, cumpliendo así su palabra. La genealogía de Esaú, dada en este capítulo,
incluye algunos de los reyes o pueblos que Dios prometió surgirían de Abraham y de Sara. Recuerden cuando estudiamos Génesis 17 y ahí leamos los versos 6 y 16. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Bueno, con esta ligera introducción se inicia pues el estudio del capítulo 36 y se habla pues en los versos 1 al 14 de la familia inmediata de Esaú y sus nietos. Vamos a ir desglosando versículo por versículo y de un solo vamos a entrar a cada uno de estos versículos. Recuerden la familia inmediata de Esaú y sus nietos. Versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Las principales secciones de Génesis son introducidas por el término estándar Toledot, que aquí se traduce como las generaciones. Fíjese bien, Toledot significa las generaciones. La lista destaca a Esaú, al que también se le llamó Edom. Ustedes recuerden los comentarios que ya hemos hecho en varios capítulos. Capítulo 25, ahí se habla de esta situación. Y Esaú sabemos que fue el progenitor del pueblo edomita. Aquí lo vamos a ver en los versos 8, 19 y 43 y lo vamos a ir viendo precisamente más adelante. Versículos 2 y 3. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olivama, hija de Aná, hijo de Zibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. La genealogía fundamental de Esaú comienza con 3 mujeres. Tomó las 2 primeras de las hijas de Canaán. Una fue Ada, hija de Elón Eteo, y la otra fue Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón Ebeo. Y la tercera fue mujer de Esaú. La tercera mujer de Esaú fue Basemat, hija de Ismael. Fíjense bien hasta dónde llega esta proliferación, hermana de Nebaiot. Se dan otras 2 listas de sus mujeres en Génesis 26, 34, donde dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. El texto, hermanos, menciona a Judith, hija de Beeri Eteo. Además de estas hijas de Canaán, dice que Esaú se casó con Mahalat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y esto lo vimos en Génesis 28, 9. Se han dado varias explicaciones para las diferencias
en las listas. Vamos a ver 3 explicaciones para esas diferencias en las listas. La número 1 es que las esposas de Esaú podrían haber sido conocidas con otros nombres, como fue el caso con una serie de personajes bíblicos, entre ellos Jacob, que después se llamó Israel, y Esaú, o sea, Edom. Luego Basemat en Génesis 36:3 y Maalat en Génesis 28:9 son identificadas como cada una como hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Tanto Ada en Génesis 36:2 como Basemat en Génesis 26:34 son llamadas hija de Elón Eteo. Esa es la explicación número 1 para las diferencias que hay en estas listas. Ahora veamos la explicación número 2. Tal vez Esaú tenía 4 esposas, lo cual parece posible, ya que Aholibama y Judith no son variaciones del mismo nombre. Las 4 serían Ada o Basemat, la hija de Elón, el Eteo, Aholibama, Basemat o Maalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, y la hermana de Nebaiot, y Judith, la hija de Beeri el Eteo. La explicación número 3 es: puede que un escriba por accidente haya copiado mal el texto, lo que a veces ocurría, en vista de que todos los manuscritos antiguos fueron copiados a mano. Era la forma como se copiaban los manuscritos. En apoyo a esta opinión, el Pentateuco samaritano consigna Maalat en lugar de Basemat en Génesis capítulo 36. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que el texto hebreo podría haber sufrido en otra parte en su transmisión. Por ejemplo, consigna que Aná en Génesis 36:2 fue hija de Zibeón hebeo. Sin embargo, otros testimonios antiguos, incluyendo el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y la versión siríaca, consignan hijo en su lugar. Entonces, para eludir la dificultad, algunas versiones dicen simplemente que Aholibama era hija de Aná y nieta de Zibeón. Sin embargo, todos los eruditos están de acuerdo en que Génesis 36:24 menciona a Aná como hijo de Zibeón, y vemos que la confusión podría haber sido causada por un error del escriba en el versículo 2. Una aclaración es que los escribas en aquel tiempo adoptaban medidas extraordinarias para evitar errores en sus manuscritos. Sin embargo, a veces los cometían. Originalmente el texto hebreo no tenía vocales escritas. Además, las palabras para hijo e hija tienen la misma primera consonante, que es la letra B, en el idioma hebreo, por supuesto. A pesar de que las últimas letras, que es la N y la TH, son diferentes. Un escriba que estaba trabajando con la lista genealógica podría haber leído mal el hebreo, o sea, hijo como hija. Se podrían tener pues estos errores. Surge una dificultad
aparte en este punto. El versículo 2 identifica a Zibeón como heveo, mientras que los versículos 20, 21 y 29 incluyen a Zibeón como uno de los hijos de Seir Oreo. Esto pues ha llevado a algunos a concluir que heveo podría ser una palabra alternativa para oreo, pero no hay prueba de ello. Además, los oreos han sido asociados con los hurritas, que se trasladaron desde Mesopotamia a Siria y Palestina en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, la evidencia para la relación oreo-hurrita no es nada concluyente. Mire lo que tenemos en los versículos 4 y 5. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemac dio a luz a Reuel. Y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jaalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Estos versículos trasladan el énfasis de las esposas de Esaú a los hijos que aquellas dieron a luz para él en la tierra de Canaán. Ada dio a luz al primogénito de Esaú y fue llamado Elifaz, que probablemente quiere decir mi Dios es el vencedor. Mi Dios es el vencedor. O mi Dios es puro, resplandeciente. Entonces se convirtió en un importante jefe de la tribu. Reuel, es decir, mire lo que tenemos, por ejemplo, en 1 Crónicas 1, 35 y 36, donde dice, los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalán y Coré, los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Elifaz era también el nombre de un amigo de Job. Bueno, el texto dice a continuación que Basemac dio a luz a Reuel, que quiere decir amigo de Dios. Quiere decir que este hombre también se convirtió en un jefe de tribu. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús y Jaalán y Coré. Los hijos de Reuel, Naat, Zera, Sama y Misa. Con el tiempo, este nombre Reuel evidentemente se hizo común entre las naciones de los edomitas y de los madianitas. Por ejemplo, miren, tenemos el caso de Éxodo 2, versículos 15 y 18. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y volviendo ellos a Reuel su padre, a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Luego pasemos al número 10, 29. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Raquel, madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Lo importante de todo esto es que en un principio los nombres fueron únicos, pero estos nombres iban siendo heredados conforme se iban proliferando las generaciones. El caso de Reuel, suegro de Moisés. ¿Ve? Luego vemos el caso de Aholibama, que dio a luz a Jeús, a Jaalán y a Coré.
Jehús probablemente quiere decir que Dios ayude, y se convirtió en un nombre israelita. Por ejemplo, mire en 1 Crónicas 7:10, hijo de Jediael fue Bilhán, y los hijos de Bilhán, Jehús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. El significado de Jalán es incierto. Sin embargo, el hijo con este nombre también se convirtió en un importante cabecilla. Es lo que vemos aquí, el caso de Génesis 36 y también en 1 Crónicas 1:35, donde dice que los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jehús, Jaalán y Coré. El nombre pues aparece nuevamente más adelante porque fue dado a un nieto de Esaú y también a un hijo de Elifaz. Tenemos el caso entre los israelitas, Coré, que era el nombre de un hijo de Hebrón, y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requén y Sema, así como del tristemente célebre levita que se rebeló contra Dios y contra Moisés en el desierto. Usted puede leer esta historia en Números 16, donde se habla que estos 200 hombres fueron tragados por la tierra, por la obra de Dios, por la forma en cómo se habían ellos rebelado. Luego tenemos los versículos 6 y 8. Dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El traslado de Esaú al sur de Seir, separándose de Jacob su hermano, se describe a continuación. No está claro si la separación entre Esaú y Jacob tuvo lugar antes de morir su padre o después, porque miren lo que ya vimos en Génesis 35, versículos 28 y 29. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob su hijo. O sea, no se sabe si hubo una relación entre medio de este tiempo, una vez cuando ellos se reconciliaron y cada quien agarra por su lado. Anteriormente en el texto, después de que Labán se separó de sus hijas y sus nietos en la región montañosa de Galaad en Mahanaim, Jacob envió mensajeros a Esaú en la tierra de Seir para informarle que regresaba a casa con una gran compañía de personas y animales. Esto lo estudiamos ampliamente en el capítulo 32. Vimos que Esaú y 400 de sus hombres tuvieron que haber estado en Seir antes de que Jacob regresara a Canaán. Para entonces puede que las fuerzas de Esaú hayan casi completado el proceso de expulsar a los horeos de Seir. Dice en Deuteronomio 2:12, y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú,
y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Sin embargo, vemos que Esaú no estaba listo para trasladar a Seir sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, hasta después de que Jacob llegó con toda su gente y animales. Solo entonces vio que sus bienes eran muchos, así se describe, para poder vivir juntos. O sea, como quien dice, no hay capacidad pues en la tierra para poder darle de comer a tantos animales que tenemos, y aún los siervos que tenían, y la tierra, dice, no era lo suficientemente grande como para sustentar a ambas compañías. Usted sabe que una situación similar llevó a la separación entre Lot y Abraham muchos años antes. Entonces, Esaú tomó todo lo que poseía y lo llevó al monte de Seir, y dejó el sur de Canaán a Jacob como el principal heredero de Isaac, que ya lo hemos visto en Génesis 25, ¿verdad? Con esta partida, el hermano mayor desapareció de la historia bíblica, porque ya no se sabe más de Esaú. Claro, se sabe de sus descendientes, como lo vemos en este capítulo 36. El autor pues enmarcó la sección con la siguiente declaración final: Esaú es Edom, versículo 1 del capítulo 36. Edom sirve como un nombre alternativo para Esaú, así como el nombre del territorio habitado por sus descendientes. Este nombre, que quiere decir rojo, fue apropiado para la región sur del Mar Muerto por sus formaciones rocosas de color rojo. Yo me voy a quedar acá porque no quiero entrar a la otra parte de estos descendientes de Esaú, que, como les digo, yo voy a extractar lo que pueda de esto, porque en algunos versículos pues lo que se hace pues es dar nombres. Y usted sabe también que para nosotros todos estos nombres nos parecen raros, nos parecen extraños, pero para la cultura de ellos no. El hecho era de que los heredaban. Es como que si a nosotros les hubiésemos querido imponer nuestros nombres a ellos. Por ejemplo, Antonio, Roberto, Manuel, todos esos nombres para ellos ni existían. Entonces no tenemos que verlo en el sentido de que mire qué nombres que no parecen nada atractivos para nosotros, lo puede ser así, pero para ellos no. Y lo importante no es la atracción del nombre, lo importante es, porque después lo vamos a ver, en la proliferación que se dio en aquel tiempo. Esa proliferación de todas estas tribus que de una u otra manera tuvo que ver cuando ya el Señor deja de que Israel sea la nación preferida para Él, sobre todo con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes con la ayuda del Señor. Vamos a continuar el próximo día del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más nos permites el estudio de tu palabra y que siempre hayan los mayores y óptimos beneficios para la presentación de ella. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.